Ya tenemos comunicación con Javier Alatorre, que por todos los medios ha avanzado hacia el lugar de la tragedia. Javier, ya te vemos, te escuchamos. Cedo los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca al comandante general de este barco. Jorge, te saludo con muchísimo gusto a todos nuestros amigos también que nos sintonizan en México y más allá de nuestras fronteras. Estamos ya en La Española, en la isla de La Española, prácticamente en la frontera con Haití. Y desde aquí, desde luego, vamos a iniciar la mejor de las transmisiones, la mejor de las coberturas para llevarle todos los detalles de esta tragedia. Una tragedia que ha roto un país completo y de una tragedia que además nos ha involucrado a todos en el mundo. Desde luego que las manifestaciones de solidaridad se han hecho ya evidentes en este lugar. México ha enviado ya toneladas y toneladas de ayuda, hay médicos, hay enfermeras, hay desde luego ayuda de todos tipos. Nos encontramos también con algunas religiosas mexicanas que iban con muchísima urgencia y entusiasmo a prestar ayuda a esos más de 3 millones de damnificados que ha dejado este terremoto en Haití. Es una historia dramática, con acentos macabros también, porque en la ruta hacia Puerto Príncipe hay algunas versiones, hay algunas historias que empiezan a surgir, desde luego, de lo complicado que es el acceso hacia Puerto Príncipe, de la desesperación de la gente que ha sobrevivido a esta tragedia, que se mantiene desde luego en espera de ayuda. Empieza a fluir, empieza a llegar, como ya se lo informábamos hace unos momentos, la ayuda de usted, la ayuda de México, la ayuda de diferentes países. Estados Unidos también tiene una presencia significativa. De hecho, el aeropuerto de Puerto Príncipe se convirtió ya en un asunto un tanto caótico por los aviones que empiezan a llegar, porque no hay energía eléctrica y porque tiene que funcionar únicamente con la luz del día. Eso ha hecho muy difícil, desde luego, la llegada de los aviones, la llegada de esta ayuda humanitaria y ahora la emergencia. En este momento la emergencia, además de llevar un bocado, además de llevar agua, es hacerle frente a una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque los cadáveres siguen todavía sobre las calles, porque hay gente que sigue atrapada bajo los escombros en espera de ayuda y porque la amenaza de enfermedades, porque la amenaza de epidemias en un país de por sí empobrecido, en un país donde el 80% de la población vive bajo los rangos de pobreza que conocemos los mexicanos, el 80% de la población haitiana vive en pobreza extrema. A eso súmele esta tragedia y se está convirtiendo en una verdadera emergencia sanitaria. Por eso estamos aquí, por eso Fuerza Informativa Azteca ha desplegado junto con nuestro compañero Jaime Guerrero, que ha recorrido ya diferentes puntos, no solo de Puerto Príncipe, sino de otras pequeñas localidades haitianas que se han visto afectadas dramáticamente por este terremoto. Por eso estamos aquí, para llevarle la historia más completa, las imágenes, desde luego dramáticas, desde luego aterradoras, conmovedoras, pero es necesario saber lo que está pasando en Haití. Es necesario saber el tamaño de esta tragedia para movilizarnos todos y para meter el hombro todos y tratar de solucionar esto y que no se convierta en una tragedia de dimensiones mayores. Algunos reportes de la prensa extranjera nos señalan que se han desatado también algunos conatos de violencia, por así decirlo, algunos saqueos. Hay algunos reportes también de que la prensa, algunos integrantes, algunos equipos de prensa extranjera han decidido quedarse en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe buscando refugio, buscando auxilio. De hecho, las autoridades, el gobierno haitiano está despachando y está atendiendo desde las instalaciones del aeropuerto. Es un asunto desde luego incierto, habrá que saber cómo se desarrolla en las siguientes horas, cómo se puede reactivar también la presencia de las fuerzas de la Organización de Naciones Unidas, de los cascos azules, que garanticen la seguridad de los habitantes y de todos aquellos países que están tratando de llevar auxilio. La gente está temerosa, la gente tiene miedo esta noche, la gente está desesperada desde luego por recuperar a los suyos, por tener noticias de su familia. Hay familias que también quedaron divididas, que quedaron rotas. Hay que recordar que a las 5 de la tarde, cuando se registró esta sacudida, este terremoto, había muchas personas fuera de sus casas. Así es que todavía hay familias que no saben nada de sus hijos, que no saben nada de los otros integrantes de la familia, y esto se ha convertido también en un asunto tremendamente fuerte. Todas estas historias, desde luego, se las vamos a presentar, las estamos construyendo con todo el equipo de Fuerza Informativa Azteca, reporteros, camarógrafos, productores, en fin, todos nuestros compañeros de Canal 40 también.
Así es que le vamos a llevar la más completa cobertura de los acontecimientos en Haití. Una pesadilla, un país que hoy está roto, un país que ha sufrido en los últimos años, desde luego, el devastador paso de la naturaleza con tormentas tropicales, con huracanes, ha cobrado una factura muy cara. Un país empobrecido que hoy, insistimos, está verdaderamente herido y tratando de recuperarse más que herido. Desde luego, el número de muertos sigue siendo hasta hoy una especulación, pero se sabe que son miles. Ayer todavía las autoridades de Haití hablaban de por lo menos 100,000 muertos, después se elevó a que probablemente podía llegar a 500,000 de muertos. El presidente del Senado, me están informando también, se encuentra hospitalizado aquí en Santo Domingo. Por cierto, Santo Domingo, pues la verdad es que no se da abasto con la presión que ha significado Haití. ¿Por qué? Porque no hay hospitales, porque no hay escuelas, porque no hay forma, desde luego, de atender a los lesionados y están tratando de acudir a los sitios donde se les puede dar auxilio. Santo Domingo ha dicho sí, pero tampoco tiene la infraestructura, tampoco tiene la capacidad suficiente para abrir sus fronteras totalmente y darle esta atención que requieren los haitianos. Así es que hoy la ayuda sigue siendo una gran urgencia. Jorge. Javier, una crónica pues estupenda la que nos has dado de todo lo que tú has vivido, de todo lo que pues pueden contar tus ojos, tu corazón, lo has acumulado y lo has hecho de una manera pues que nos conmueve, que nos hace pues no estar tranquilos aquí en México cuando hemos padecido, como pues muchas familias lo saben, el sismo del 85. Han tenido su 85 ellos en Haití, con una dosis de pobreza como tú nos has narrado, porque ahí hace falta de todo, pero siempre ha faltado, Javier. Así es, siempre ha faltado desde hace muchísimo tiempo, es un asunto de marginación brutal. Y a esto, desde luego, es un tanto difícil, desde luego, llevar la crónica de asuntos macabros como el ver los cuerpos apilados en las calles y ahora los cuerpos apilados también en algunas carreteras, porque algunas personas en su desesperación por detener un convoy de ayuda, en su desesperación porque les llegue un trozo de pan, un poco de agua para su familia, han apilado cadáveres en las carreteras a manera de bloqueo de los caminos para exigir que la ayuda les llegue de inmediato. Es un asunto un tanto macabro, dramático, pero son las cosas que están sucediendo en medio del temor, en medio de la desesperación y desde luego de la urgencia, de la emergencia de que este asunto no pase a mayores. Las temperaturas son muy altas, hay que recordar que se está viviendo aquí una temperatura por las mañanas de 30 a 35 grados y eso acelera la descomposición de los cadáveres que todavía se encuentran en las calles, en las banquetas y en los edificios derrumbados. De improvisación, Javier, por lo que nos platicas, por lo que narras, en donde, bueno, cualquier coche puede ser utilizado como ambulancia que puede llevar bien cadáveres o bien heridos, y también algunas puertas que han servido como camillas. Vamos, todo es de manera pues rápida, fabricada para poder darle cauce a la normalidad que parece que va a tardar un poco en que llegue ese momento allá donde tú estás. Va a tardar mucho. Aquí estará Fuerza Informativa Azteca el tiempo que sea necesario para llevar la crónica completa, para involucrarnos todos en una emergencia que no se queda más allá de nuestras fronteras, en una emergencia que no se queda en La Española, que no se queda en Haití, sino que hoy requiere de la solidaridad del mundo entero. Si usted nos acaba de sintonizar, está Javier Alatorre en vivo y en directo desde Haití, llevándole a usted la información más importante, los detalles de esta cobertura. Haití destrozado. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Muy bien. Los desafíos de Haití son inmensos, y más en lo económico. Su deuda externa suma más de 1.800 millones de dólares. Tiene una inflación del 15.5%. Registra niveles cero en la producción industrial. De sus 9 millones de habitantes, al menos 6 carecen de trabajo formal.